Evangelio de Mateo capítulo 10 y vamos a leer del versículo 26 al versículo 33. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, vamos a orar. Y vamos a pedirle en esta mañana al Señor que podamos ver su grandeza y su poder y que no le temamos, no temamos al hombre, no temamos a las circunstancias, no temamos a esta vida, sino que al único que debemos temer es a Dios. Padre, en esta mañana estamos reunidos en tu nombre y te damos gracias, porque tu palabra y tu verdad, Señor, tu palabra que es la verdad, tú que eres la verdad, nos infundes aliento y nos das nuevas fuerzas para continuar y caminar. En esta mañana, Señor, estamos reunidos en tu nombre y queremos que escuchar de tus palabras, porque esas palabras son espíritu y producen vida, Señor. A eso hemos venido a este lugar, a encontrarnos contigo. Padre, que tu palabra derribe todo argumento y toda altivez que quiere levantarse para que no te conozcamos. Padre, que hoy, Señor, toda distracción y todo aquello que quiere desviarnos del propósito con el cual hemos venido se ha quitado y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha presentado delante de ti irreprensible por tu obra, por tu majestad, por tu verdad, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Usa mi vida, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Jesús viene al ver la necesidad tan grande de la multitud y al darse cuenta que en su condición de hombre no puede estar con toda la multitud al mismo tiempo, que es un trabajo bien extenuante, llama a 12. De entre la multitud que lo seguía, habían unos que eran sus seguidores, que querían aprender de Jesús, pero dentro de estos escoge a 12. Jesús los saca y los llama ¿para qué? Para su servicio. Y les da una tarea, les da la misión, lo que deben hacer, les da unas instrucciones y les advierte que la tarea que van a realizar no va a ser bien vista por los hombres, porque van a ser como lobos, que van a querer matarlos, destruirlos y acabarlos. Pero que ellos deben ser ovejas y que que Él como pastor va a cuidar de ellos. Que como pastor Él va a ir adelante y los va a proteger. También les dice que no se enreden con las cosas de este mundo. Que no lleven 2 capas, que no lleven 2 pares de sandalias, que no se enreden, sino que vayan dispuestos a predicar el Evangelio. Dispuestos a llevar el mensaje porque para eso los llamó el Señor Jesús. Aquí no solamente está hablando de los discípulos, de aquellos que quieren aprender de Jesús, aquellos que lo siguen, sino que está hablando de ¿quién? De aquellos que son llamados por Jesús. ¿Y cómo saber si yo soy llamado por Jesús? Hoy la palabra nos lo enseñará. Si usted ha sido llamado por Jesús, ¿y a qué ha sido llamado por el Señor? Y dice el versículo 25, dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús les está diciendo, miren, el maestro, al discípulo le va a pasar igual que al maestro, al discípulo. ¿Y qué hicieron con el maestro? Al maestro lo llamaron ¿cómo? Belcebú. O sea, lo llamaron diablo que estaba poseído, lo llamaron, Belcebú significa el príncipe o el dios de las moscas o el dios del estiércol. Era una forma de decir que
el poder y lo que actuaba en Jesús no era de parte de Dios. No venía de parte del cielo, sino que venía de parte de las tinieblas, de parte de Satanás. Era una forma de negar y de blasfemar la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de Jesús. Entonces, ellos lo llamaban y Jesús les dijo, miren, si eso hicieron conmigo, y hasta ahora, miren, llevamos 10 capítulos de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos. En 28 capítulos, Mateo nos está contando la obra de Jesús. Nos está contando quién es Jesús y lo que Él vino a hacer a la tierra. Y hasta ahora llevamos 10 capítulos y Jesús ya les ha advertido 2 veces. A mis seguidores, a los que prediquen, a los que me sigan, a los que lleven la palabra, a los que decidan dejarlo todo por mí, pues les va a suceder algo. ¿Qué les va a suceder? Pues que los van a cuestionar, los van a criticar, los van a perseguir y los van a odiar y van a querer matarlos. Hasta ahora, y esto se veía constantemente en la vida de Jesús, como aquellos hombres religiosos, aquellos hombres que tenían conocimiento de la palabra, iban con ellos, estaban todos los días con Jesús, pero no porque quisieran aprender, sino porque querían verlo caer, querían verlo destruir, que cerrara sus bocas. ¿Por qué? Porque ellos creían que eran lo más importante. Y entonces Jesús les dice, miren, si eso hicieron con el padre de familia, conmigo, con ustedes también lo van a hacer. Así que Jesús nos está advirtiendo, nos está mostrando lo que va a suceder a todo aquel que Él ha llamado. Que no lo van a aplaudir, el mundo no va a aplaudir cuando usted lleva el evangelio. El mundo va a querer callar nuestras bocas y más. Eso ha pasado durante todos los tiempos, pero como iglesia estamos viendo que se aproximan tiempos fuertes, muy fuertes, donde decir que usted es evangélico, de todas maneras, en este tiempo usted dice que es cristiano y de una vez colocan una barrera. De una vez lo colocan como que usted es el que los va a ofender, los va a agredir y va a querer el mal. Y es todo lo contrario. Y aquí Jesús les dice, el consejo que les da Jesús es, miren, quédense en su casa juiciosos, lean la Biblia, oren, conéctense a Facebook, con eso no se exponen si se llueve. Y así, mire, su vida va a ser tranquila, va a ser una vida bonita, todos cogidos de la mano, cantando al Señor. Jesús les dio este consejo, no, mire lo que dice Jesús. Y el mensaje o el propósito de esta porción es, no teman, no teman. Mire lo que dice el versículo 26, así que no lo temáis, no los temáis. Les está diciendo a sus discípulos, no teman a los lobos, no teman a los que quieren hacerles daño. Como seres humanos experimentamos temor, miedo, experimentamos angustia. Y el ser humano siempre cuando se enfrenta a algo nuevo, va a experimentar esa emoción, esa sensación de miedo. Usted no puede evitar sentir miedo. Nosotros no podemos evitar que el miedo llegue a nuestra vida, pero lo que sí podemos evitar es que nos domine. Lo que sí podemos evitar es que nos controle. Lo que sí podemos evitar es que nos paralice. Pero ¿cómo hacemos para vencer el miedo? Acompáñame un momento a Deuteronomio capítulo 20. Y esto que le está diciendo el Señor Jesús, ya Dios lo había dicho a través de Moisés. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Y es muy interesante las instrucciones que Dios le da al pueblo. Miren lo que le dice. Jesús está diciendo, no teman. Y aquí le está diciendo al pueblo, a la nación de Israel, le está diciendo, no teman. Leyes sobre la guerra. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra con tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué debe hacer el pueblo? No tengas temor, o sea que el miedo va a venir, ¿por qué? Porque el pueblo tenía que enfrentarse con otro pueblo inferior. No, con un pueblo más grande, más numeroso, con caballos, con fuerza, con poder, con armas. Y entonces el consejo que le da a Dios es que no temas, pero es difícil. Es difícil decirle a una persona no tenga miedo. Porque ¿cómo hace para superar ese miedo? Pues mire la razón que le da Dios para no temer. Dice,
no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué no debemos tener temor? Porque Dios, el Señor, está ¿con quién? Con nosotros, estaba con el pueblo. Y entonces está una forma de vencer el miedo, es saber quién está con nosotros. Cuando usted y yo desviamos nuestra mirada de Dios y la colocamos y vemos lo que está al frente de nuestros ojos, vemos los caballos, vemos los hombres, vemos el sistema, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues vamos a temer. Pero cuando usted y yo colocamos nuestra mirada en quién va con nosotros, entonces ¿qué pasa? ¿Vamos a temer? No, vamos a ir, porque ellos, dice aquí, que eran los enemigos del pueblo. Pero si el pueblo mantenía su confianza en el Señor, sabía quién era el que quién iba con ellos, entonces el temor se iría. Versículo 2. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué hace Dios a través de Moisés recordándole al pueblo? Que un día ellos estaban esclavos y tenían a alguien sobre ellos más fuerte y más poderoso. Pero que Dios, el que ahora estaba con ellos y que los iba a acompañar a enfrentar a ese enemigo, pues ya había mostrado su poder y su fuerza. Y ese Dios que venció a Faraón y a todo su ejército con sus caballos y sus jinetes, con sus carros y sus armas de guerra, era el mismo que hoy estaba caminando con su pueblo para vencer a aquellos que los querían destruir. Entonces por eso no debían temer, porque es más fuerte, dice en el Nuevo Testamento y también aquí en el Antiguo, que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que si usted y yo queremos vencer el temor, ¿qué debemos hacer? Recordar quién va con nosotros. Recordar qué fue lo que ha hecho el Señor en los días pasados. Cómo Dios lo rescató y lo libró de todas sus angustias, de todos sus temores, de todos sus enemigos. Dios les dio paz. Dios les dio tranquilidad. Y mire, sigue diciendo versículo 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Entonces, lo primero es que para ir a la guerra, para enfrentar a nuestros enemigos, debemos estar conscientes que ¿quién va con nosotros? Segundo, debe pararse el sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote? La carta a los Hebreos nos enseña que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, que está parado delante del Padre intercediendo por nosotros. Así que el sacerdote le va a hablar a aquel ejército, a aquel pueblo, y le va a decir, dice, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, versículo 3, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvarlos. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor, ¿por qué está a nuestro lado? El Señor, ¿por qué va al lado de la iglesia? El Señor, ¿por qué va a caminar al lado de su pueblo? Porque quiere ver a su pueblo derrotado, quiere ver a su pueblo destruido, quiere ver cómo su pueblo cae. No, es decir que hoy si usted tiene un enemigo, y recuerde que la Biblia, Jesús nos enseñó que nuestros enemigos no son la carne y la sangre, no es la persona que tiene a su lado. El que lo quiere destruir a usted se llama el diablo, Satanás. Él vino para hurtar, para matar, para destruirlo. Y entonces nos vamos a esconder de nuestro enemigo, que es el diablo, que va a usar las personas, que va a usar las situaciones, las circunstancias, para que usted y yo nos alejemos de Dios, y ahí, que va a venir a traer pensamientos a nuestra mente. Entonces nos vamos a alejar, nos vamos a esconder, vamos a huir. O usted y yo reconocemos que el que está con nosotros nunca ha perdido. Que el que está con nosotros va adelante, y Él va con nosotros. ¿Para qué? Para pelear con nosotros. Para pelear y vencer a nuestro enemigo. Él es el Señor, el Todopoderoso. Pero en algunos lugares
lo que enseña es que el diablo es grande y poderoso, que el diablo anda así. La Biblia lo dice, el diablo se anda como león rugiente y tiene hambre porque está buscando a quien devorar. Pero es más grande el Señor. Jesús, Dios, es más grande y Él va con nosotros. Así que usted y yo nos enfrentamos a nuestros enemigos sin temor, porque sabemos quién va adelante peleando por nuestras vidas. Y dice, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Y entonces después de que el sacerdote habla al pueblo, le dice, versículo 4, versículo 5, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con su mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso o temeroso o que tenga miedo y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. ¿Qué está diciendo aquí? Viene el oficial y le dice, bueno, ¿quién compró casa y no la ha estrenado? ¿Por qué lo mandan para la casa? ¿Por qué no lo dejan en la batalla? ¿Por qué al que tiene novia y está pensando en casarse, le dicen, bueno, ¿usted ya quiere casarse? Devuélvase para su casa, no es tiempo de que vaya a pelear. O el que plantó una viña y todavía no ha disfrutado de su fruto. ¿Por qué lo manda? ¿Saben por qué? Porque aunque él vaya a pelear, su mente y su corazón van a estar allá. Imagínense en la batalla, en la pelea, que ese hombre se está enfrentando a sus enemigos y ¡ay, la casa! ¿Qué va a hacer? Él no va a salir a pelear, se va a esconder. Va a pensar en su esposa, ¡ay, yo todavía no me he casado y me faltó comprar las argollas! Y va a tener otros pensamientos. Ahora, en la palabra, en la vida de fe lo mismo. Usted y yo, lo que hace el diablo es que usted y yo tengamos dos. Tenemos el pensamiento de Dios que están aquí. Pero el diablo va a venir a colocar su pensamiento y su idea y usted va a estar batallando entre dos pensamientos. Y eso no lo va a hacer ¿qué? Avanzar. Eso no lo va a dejar ¿qué? Vencer, obtener la victoria. Es necesario que usted y yo, si vamos a batallar, nos enfoquemos, tengamos por cierto quién va con nosotros y vayamos y conquistemos. Porque si usted está entre dos pensamientos, no va a avanzar. Si usted da un paso hacia adelante y se devuelve, hay tantos, durante mi vida de fe, yo duré mucho tiempo pensando en, yo soy hijo de Dios, yo quiero a Dios, yo quiero servirle a Dios. Pero vivía pensando en el pecado. Vivía pensando en el pecado y Señor, yo soy muy pecador, Señor, yo soy muy malo, Señor, límpiame, límpiame, límpiame. Hasta que un día Dios me dijo, déjeme de decirme eso. Más bien pregúnteme, Señor, ¿cómo te sirvo? Señor, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo soy útil para el reino de los cielos? Y desde que yo comprendí eso, mi vida cambió. ¿Por qué? Porque yo dejé que mi pecado yo se lo confieso a Dios. Y como mi mente está concentrada en servirle, mi cuerpo, todo mi ser está concentrado en ir a hacer lo que Dios me mandó a hacer, pues Él se encarga de limpiarme de todos mis pecados, de todas mis faltas, de todas mis angustias. Yo ya no me estoy pensando, ¿esto será malo? ¿Esto no será malo? No, yo ya sé lo que es malo. Y cuando yo veo que algo es malo, que es pecado, yo me aparto. ¿Por qué? Porque yo deseo servir. Pablo le aconseja a Timoteo, le dice, porque el vaso que se limpia por dentro y por fuera será útil a las manos del Señor. Será útil en sus manos. Y si usted y yo queremos vencer el temor, el miedo, queremos que este corazón no sea medroso, como dice aquí, pusilánime, ¿qué debemos hacer? Señor, aquí estoy. Tú eres el gran Dios. Tú eres el Todopoderoso. Tu palabra dice que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu palabra dice que tú venciste a la muerte con poder.
Tu palabra dice que está sentado en el trono y todos los principados, potestades, huestes espirituales de maldad están puestos debajo de los pies. Que tú eres el vencedor y tú vas conmigo. Así que ¿de quién temeré? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré, porque aunque esta carne se desgaste. Job decía en medio de su prueba y su tribulación, aunque él me matare, en él esperaré. Porque él me volverá a la vida. Aunque él me quitare todo. Cuando todo se le quitó a Job, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la confianza. Por eso Jesús les está diciendo al pueblo, le está diciendo a los que llamó, no tengan miedo. Y si el Señor Jesús lo llamó a usted para servirle a Él, está diciendo, no tenga miedo porque yo voy con usted. Yo voy. ¿Y sabe cómo Jesús recordaba todos los días? No tenía miedo de pararse ante los fariseos, ante las multitudes. Es que no eran uno, no eran dos, ni eran tres. Eran una multitud, eran varios que venían queriendo matar a Jesús. Que en varias ocasiones quisieron botarlo de la montaña. Que cogieron piedras para arrojárselas. Pero lograron hacerle algo hasta el día que llegó su hora. Y entonces, para vencer el miedo debemos, y si usted tiene temor, hoy el propósito de la palabra es que ese temor se vaya. Ese miedo, esa angustia, eso que lo paraliza, eso que no lo deja hablar y cumplir el llamado, no lo deja realizar la tarea que Dios le entregó, que hoy se vaya. Hoy se vaya. Porque nuestra confianza debe estar puesta ¿en quién? En el Señor. Y dice, volvamos a Mateo capítulo 10. Y Jesús le dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decílo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Cuando uno lee esto, uno piensa como en un misterio, como en algo que se haya escondido y que hay que revelarlo. Y hay personas que se aprovechan de eso y dicen, no, es que yo ya tengo toda la revelación de Dios y Dios me muestra el corazón y todo lo que hay oculto. Pero ¿sabe qué está diciendo aquí Jesús? ¿Qué es lo que está oculto que debe salir a la luz? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que está escondido que debe manifestarse? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está cubierto? Miren lo que dice versículo 27. Lo que os digo en tinieblas. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está oculto? El mensaje de que Jesús es el Mesías. En el Evangelio vamos a encontrar que le dicen, Jesús, si usted es el Salvador, el Mesías, el Cristo, díganlo claramente. Jesús, ¿es usted el que había de venir o esperamos a otro? Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Y Jesús qué les dijo? Yo ya se los dije. Miren las obras del Padre. ¿Quieren creer o no quieren creer? Que yo soy. ¿Cuál es el mensaje? Que el plan de Dios desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, ese plan que estaba escondido, ahora es dado a conocer a través de quienes, a través de los que han decidido seguir el llamado de Jesús. Porque es Jesús directamente el que los llama. Y tal vez usted puede tener temor de usted mismo porque se siente pecador, porque se siente malo, usted siente que no es capaz. Pero Jesús dice allá en la carta a los Corintios que todo aquel que cree en Jesús es hecho nueva criatura. ¿Por qué? ¿Por sus propias obras? ¿Por su propio esfuerzo? ¿Por su dedicación? No, por las manos del alfarero que coge ese barro y hace una vasija para derramar su gloria, para que en esa vasija esté llena del agua que da vida. Que hoy se ha derribado todo aquello que está impidiendo que usted crea en Jesús, que usted no obedezca el llamado del Señor. Dice aquí, todo lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es que el Padre, el pastor, Jesús, el buen pastor, va a hablar a sus ovejas ¿en dónde? En la oscuridad, en las tinieblas, en el secreto. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 6?
Jesús que dice, cuando tú ores, entra ¿en dónde? En el secreto. Y todo lo que Jesús diga allá, todo lo que Jesús le diga que debemos salir a hacer, proclamarlo desde las azoteas, hacerlo público. Hay una versión que estaba leyendo y decía, todo lo que yo os digo en secreto, cojan un megáfono y publíquenlo. Yo le doy gracias a Dios por las redes sociales porque es una manera en que podemos hablar y dar a conocer públicamente y llegar a muchas personas. Por eso suscríbanse. Miren, si nosotros podemos lograr alcanzar los 1000 suscriptores, podemos transmitir también por YouTube. Y va a ser, el Evangelio va a correr mucho más. Pero ¿sabe cuál es la mejor manera? Usted y yo somos la mejor manera para que el Evangelio corra. Porque llegará un momento, y estamos cerca, en que ya no vamos a poder predicar el Evangelio libremente. Nos van a prohibir hablar de la verdad. Nos van a prohibir hablar que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a salvarnos. Nos van a prohibir hablar de que Jesús vino a quitar el pecado, que es lo que esclaviza al hombre. Eso que nos habla Jesús en el secreto. Eso es lo que sus llamados, sus discípulos, sus apóstoles, apóstol significa el que es enviado, debe proclamar desde las azoteas, desde el lugar público. ¿Y qué es lo que debemos predicar? ¿Qué era lo que los apóstoles debían decir? Que Jesús no es el príncipe de los demonios. Que el poder que actúa en Jesús no es el poder del diablo, de Satanás, del señor del estiércol. Que el poder que actúa en Jesús es el poder del Espíritu Santo. Que Él es el cumplimiento de las promesas del Padre. Eso es lo que los discípulos debían decir. Que Él es el Rey, que vino a traer el reino de los cielos. Para que el hombre ya no esté bajo el reino de las tinieblas, bajo el reino de la oscuridad, sino que ahora caminen hacia la casa del Padre. Que ya no tienen que estar huérfanos. Que ya no tienen que estar oprimidos por el diablo. Que Jesús es el Mesías, es decir, el Salvador. Ese es el Evangelio. Que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, pero que Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia. Y llámele como quiera llamarle al pecado, porque todo el pecado es igual. Pues la Biblia dice que el pecado es no creer en Jesús. Y cuando una persona no cree en Jesús, no reconoce a Jesús como su Señor, pues el pecado se va a manifestar de diferentes maneras. Por eso no todos pecamos igual. Pero el Evangelio es que usted proclame y proclame libertad. Proclame libertad, que el Señor vino a abrir la cárcel a los que están presos. Vino a sacar a los que estaban oprimidos, a darle respiro. Vino a quitar el pie que los tenía ya pisoteados. Jesús vino a quitar ese yugo, a quebrarlo y a traerlos de nuevo a su casa. Es que no debemos olvidar, hace 8 días a través de la palabra aprendíamos que el Señor quiere que la iglesia sea buena. Porque bueno solo hay uno y es Dios. Que quiere que la iglesia sea perfecta, que usted sea perfecto, que sea justificado, que en las manos del alfarero sean los que lo formen y le den la gracia. Que es la obra de Jesús en su vida la que lo levanta y lo fortalece. Que es la obra de Jesús la que se nota en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Los llamados por Jesús deben anunciar este mensaje públicamente. Y debemos tener la valentía de no apropiarnos lo que le pertenece a Jesús, que es la gloria. En el Evangelio de Juan capítulo 11, cuando Juan comenzó a predicar, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Cuando Juan comenzó a predicar y a anunciar y a decirles arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? Sentirse mal por haber hecho lo malo. Sentir dolor, esa es una parte. Pero arrepentimiento, ¿qué es? Volverse al Señor. Volverse al que corregir el camino. Yo iba para allá y ese camino, aunque pareciera bueno, me estaba alejando de Dios. Que es arrepentimiento, ya no seguir por ese camino, venir al que puede darme vida, al que puede levantarme, al que puede transformarme, al que puede cambiarme, al que me libra de ese velo que Satanás colocó en mi vida, en mis ojos, pensando que estoy bien, que soy bueno.
Y cuando Juan el Bautista estaba predicando y estaba anunciando el arrepentimiento y una multitud venía a él, ¿qué dijo Juan el Bautista? Le preguntaron, venga Juan, ¿usted es el Mesías? ¿Usted es el que estábamos esperando? ¿Usted es el Salvador? Valientemente Juan dijo, no, yo no soy. Yo solamente soy un siervo y ni siquiera soy capaz de desatarle el calzado. Yo no soy capaz, yo soy inferior. Él, el que viene detrás de mí, Él es el Todopoderoso. Él sí es el Salvador. A Él, con Él es que se tienen que encontrar. Yo estoy preparándole el camino para que ustedes se encuentren con Él. Por eso es tan importante que usted y yo no pongamos la confianza en el hombre, no pongamos nuestra mirada, porque es fácil seguir al hombre. Es fácil dejarnos engañar por el hombre, por lo que ven nuestros ojos. Pero la invitación que nos da la palabra es vengan a Jesús, encuéntrese con Jesús. Es que nomás pensemos en esta mañana. Si hoy, cada 8 días usted viene y se encuentra con la palabra, pero usted no se encuentra con Jesús, ¿qué sucederá de su vida? ¿Qué será de mi vida si yo no tengo una relación, una comunión con Jesús? Si Él no es el Señor de mi vida, si Él no es el Rey, si mi vida no está rendida ante Él, ¿qué va a hacer de mí? Yo no puedo salvarlos. El pastor John tampoco. Ninguno. Aunque en mi corazón el deseo es que se salven. Pero no puedo hacer nada. Yo no puedo pagar para que se salve otra persona. No puedo hacer, lo único que yo puedo hacer es anunciar el poderoso evangelio de Dios, que es para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que confía que la palabra del Señor es verdad. Y dice Jesús en Mateo capítulo 10, Jesús les dice, no los teman. ¿Por qué? Porque estas personas van a querer callarlos. ¿Qué pasa si usted y yo tememos? Le tememos a los hombres, pues no vamos a anunciar el evangelio. Y a veces no tiene que tener armas o mucha fuerza para silenciarnos. Solamente con que nosotros lo veamos un poco más grande que nosotros. O pensemos en nuestros jefes en las empresas. Ya les predicamos el evangelio. Y es que si le digo, ¿qué tal que se ponga bravo y me eche? A sus suegros. ¿Qué tal que yo le diga y ya no me deje volver a ver a la persona que amo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. ¿Qué tal si yo le predico a esta muchacha o a este joven con el cual quiero entablar una relación? Si yo le digo que soy cristiano y me dice, no, yo con los cristianos a metros. Y pierdo el amor de mi vida. O en la universidad. ¿Qué tal que allá ya no me vuelvan a hablar? Ya no me vuelvan a invitar a salir porque digo que soy cristiano, porque digo que creo en Jesús, porque soy capaz de decirle, no, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Y le dicen, no les teman. Y el hombre va a querer, Satanás, es que miren, es que tenemos un tesoro y algo que quiere el Señor Jesús. Es que usted y yo veamos su palabra como ese tesoro valioso. Él es nuestro tesoro y es lo que el hombre debe escuchar. Hay tantas personas allá afuera que necesitan escuchar el evangelio. Hay tantas personas, acompáñeme a Hechos capítulo 5. Van a querer callarnos. Y algo que me asombra mucho es cómo Dios tiene en sus manos el control de todas las cosas. Cada vez que nosotros pensamos que predicamos, no decimos, echemos suertes. A ver, donde se abra la Biblia. Nosotros oramos y le decimos al Señor, Padre, ¿qué nos quieres enseñar como iglesia? Y miren, lo que estamos aprendiendo de la carta a los Gálatas es tan actual, toda la Biblia es actual. Pero es tan actual a los tiempos que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar como iglesia. Porque no podemos cambiar el evangelio. ¿Voy a cambiar el evangelio para parecerle mejor y ser aceptado dentro de un grupo? ¿O voy a ser como Juan el Bautista que le dijo a Herodes, adúltero, no te es lícito tener la mujer de tu hermano?
No te es lícito quitarle la mujer a tu hermano. Y por eso le cortaron la cabeza. Vamos a cambiar el evangelio. Hechos 5:28 dice así. Les va a poner en contexto, cogen a Pedro y a los discípulos, Pedro y Juan, y los golpean, los azotan, los meten en la cárcel, el Señor los saca, y entonces cuando van a buscarlos no los encuentran. Y mire lo que dice, versículo 28, 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Miren qué habían hecho los apóstoles, qué habían hecho las autoridades. Les habían amenazado, les habían prohibido, les habían dicho, dejen de anunciar el nombre de Jesús, dejen de predicar el evangelio, los vamos a azotar, los vamos a meter a la cárcel, les vamos a quitar todas sus posesiones, los vamos a maltratar. ¿Y qué hicieron ellos? Uy, sí. Imagínense, quedarnos sin trabajo, quedarnos sin casa, quedarnos sin con qué comer y con qué vivir. No. Ellos tuvieron temor, se amedrentaron. ¿Qué habían hecho? ¿Le hicieron caso a esta autoridad religiosa? No, ¿qué hicieron? Llenaron a Jerusalén del evangelio. Llenaron, miren, ellos mismos dijeron, ahora por todos lados se escucha hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Ahora por todo lado llenaron a Jerusalén. Usted y yo estamos llenando a Bogotá, a Britalia, a Kennedy, al 80, a Engativá, del Evangelio de Jesús, a Castilla, ¿sí? A Bosa, a Ciudad Verde. Estamos que donde quiera que vean, uy, allá viene el que habla de Jesús. Allá viene. Dice, nosotros les advertimos, pero ustedes no hacen caso. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué dijeron? Es necesario, es una necesidad que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una necesidad. Si usted prefiere obedecer a los hombres, si yo prefiero obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿sabe qué va a pasar? No voy a anunciar el evangelio. No voy a hablar de Jesús. Porque usted puede hablar bonito, usted puede hablar de que le va a ir bien, que este año va a ser próspero, que de inversiones, cómo invertir en estos tiempos de inflación, y va a tener muchos likes y muchos seguidores. Pero cuando usted habla de Jesús, de una vez le van a decir, no va a venir a decirme que yo soy pecador, que lo necesito a Él, que Él me ama mucho. Pero el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ellos dijeron, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y miren, tristemente en esta semana escuchamos un audio de unos pastores en Inglaterra que decidieron mandarle a su concilio, a los que los gobiernan, les mandaron una carta diciéndoles, queremos que acepten parejas de hombres casados como pastores. Y por favor, quiten eso de la Biblia para nosotros poder predicar libremente. ¿Podemos cambiar el evangelio? A Pedro y a los apóstoles los amenazaron. Y ellos retrocedieron. Ellos dejaron de predicar, dijeron, es necesario que anunciemos el evangelio, que anunciemos la verdad, que proclamemos que Jesús es el Señor, antes que obedecer lo que los hombres nos digan. ¿Qué pasa si usted y yo retrocedemos? ¿Qué pasa si en este tiempo, cuando comiencen a salir las leyes y digan que cuando hablemos en contra del pecado, mostrando el pecado, recuerden, nosotros no somos enemigos de los homosexuales, no somos enemigos de los ladrones, no somos enemigos el resto de pecados,
de los fornicarios, de los adúlteros. ¿Nosotros qué somos? Embajadores del reino de los cielos para traerlos a la verdad, para mostrarles el camino, para mostrarles el amor que los va a hacer libres, que es Jesús. Nosotros llevamos el evangelio, porque Jesús no vino a condenar al mundo y la iglesia no está para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio del mensaje de la predicación del evangelio. Nosotros los traemos a aquel que les puede dar la libertad. Pero ¿y si cambiamos el mensaje? Si cambiamos el mensaje, ¿será que van a encontrar esa libertad? ¿Van a encontrar esa esperanza? ¿Van a encontrar ese Señor que los ama y que les da la libertad? Acompáñenme o volvamos otra vez a Mateo capítulo 10. Jesús ya dijo, no teman. ¿A quién? Al que puede matar el alma. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿A quién se debe temer? ¿Al hombre? ¿Hasta dónde llega el poder del hombre? El hombre solo puede matar esta carne. Pero ¿hasta dónde? ¿Quién es el que puede matar y destruir el alma en el infierno? Cuando leí la primera vez esto, yo pensé, si el diablo tiene poder. Yo pensé, ¿el diablo puede hacer eso? Pues como lo que dice la multitud es que el diablo es el que gobierna en el infierno allá con su tenedor y su cola y está rojo. Y que Él es el que atormenta a las personas. Pero no, la Biblia nos muestra que Él va a ser atormentado en ese lugar. Él y todos los que lo siguen. Que ese lugar no fue creado para el hombre, pero el hombre ha decidido seguir a Satanás y va a ir a ese lugar. Pero que Jesús vino a mostrar el camino que nos lleva a la casa del Padre. Y entonces cuando yo leí esto, nuevamente lo leí bien. ¿Quién es el que tiene ese poder? El único que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, ¿quién es? Es Dios. No hay otra persona. Pero ¿Dios me va a arrojar al infierno? Soy yo el que tomó la decisión de ir allá. Dios no va a decir, ay, usted me cae mal, vaya para allá. No, es Dios el que tiene ese poder, pero soy yo el que tomo la decisión a dónde voy a ir. Y dice aquí, no temáis a los que matan el cuerpo. Y miren, un temor que tiene la mayoría de las personas, ¿cuál es? ¿El temor a quién? A la muerte. El temor a ser separados de este cuerpo, a dejar esto físico, a ser separados de nuestra familia, de la persona que amamos, ese temor. Y las personas hacen todo lo posible, ¿por qué? Por no morir. Llevan muchos años investigando cómo lograr evitar la muerte. ¿Cómo evitar ese paso? Pero la Biblia nos enseña que la muerte es algo natural. Que Dios diseñó al ser humano para que esto que fue tomado del polvo vuelva a la tierra. Y que lo que Dios nos dio vuelva a Dios. Que el alma y el espíritu se presenten delante de Dios. Y por eso una persona cuando cree en Jesús se va a ese temor. ¿Por qué? ¿Cómo ve Jesús la muerte? Y Jesús está diciendo, no teman si quieren quitarle todo lo que tiene en esta tierra. En Juan capítulo 11, eso lo aprendíamos en el grupo de estudio el jueves. En Juan capítulo 11, miren lo que dice Jesús, ¿cómo ve Jesús la muerte? Dice en Juan capítulo 11, Jesús tiene un amigo, su amigo es Lázaro, y muere, está enfermo. Lo mandan a llamar y Lázaro muere. Y miren lo que dice Jesús de la muerte. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y los discípulos dijeron, ay, gracias a Dios tuvo descanso. Está dormidito, eso significa que va a recuperar fuerzas y se va a levantar. Y Jesús les dijo, mire lo que les dijo Jesús. Dice, versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro se murió. Es diferente que le digan, no, está durmiendo a estar muerto, ¿cierto? Y entonces ellos los discípulos estaban pensando, Lázaro está durmiendo. Pero Jesús les dijo, Lázaro se murió, ha muerto. Y entonces, pero mire cómo Jesús dice
¿Cómo ve Jesús la muerte? Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. ¿Por qué se va el temor a la muerte cuando una persona cree en Jesús? Porque Jesús, ¿cómo ve la muerte? Como un sueño, como dormir. Y está diciendo que Él tiene el poder para levantar a las personas de ese estado, de ese sueño. Jesús tiene el poder para levantar a las personas de la muerte, y no solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Y si usted continúa leyendo el capítulo 11 de Juan, va a encontrar que ahí Jesús va a hablar no solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Y va a hablar que Él es la resurrección y Él es la vida. Él tiene poder para levantar de la muerte. Por eso cuando usted y yo morimos, o cuando muere una persona que ha creído en el Señor, no nos angustiamos ni nos afanamos. Sí nos duele, claro, somos seres humanos y nos duele la separación, pero confiamos que aquel que prometió es fiel para cumplir su palabra y que lo recibirá en el reino de los cielos hasta el día en cuando Él regrese y ya todos vayamos a la casa del Padre. Se va el temor a la muerte, se va el temor, se va la angustia. Volvamos a Mateo capítulo 10. Dice, ¿por qué más no debemos temer? Versículos 29 y 30, está diciendo el Señor, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Mas no cae uno al suelo sin vuestro Padre. O sea, no se muere un pajarito sin que Dios se dé cuenta. Y dice, y además, los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Por qué? ¿De qué está hablando aquí Jesús? Que los que le pertenecen a Dios, Dios tiene cuidado de ellos. Y Jesús va a decir, usted vale más que un pajarito. Usted vale más que la creación, que un ave. Usted es más valioso para Dios que un ave. Dios tiene cuidado de su vida, Dios tiene cuidado de usted. Tiene cuidado de los que le pertenecen. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, pueden reunir muchos pájaros, pero eso no va a igualar el valor que usted tiene delante del Padre. Usted es valioso para el Señor. Usted es valioso. Por eso no tema. Si Dios lo llamó, déjese usar por el Señor. Lleve el Evangelio, no tenga temor. Pero es que puedo perder el negocio. Pero es que puedo. ¿Qué va a suceder, Señor? Este mensaje es muy duro. Porque si me van a perseguir, inclusive los de mi propia casa, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Será que voy a dejar de predicar el Evangelio? Señor, ¿me voy a esconder? No, yo mejor prefiero ser simpatizante de la iglesia. Me gusta, me siento bien, tú me bendices, yo ofrendo diezmo y hasta ahí. Y todos los pasamos chévere. El Señor quiere que ninguno se pierda. El deseo del Señor es que todos vengan al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo que es mandamiento de Dios que todo hombre se arrepienta, que todo hombre invoque el nombre del Señor. Versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Algo que usted y yo hagamos aquí va a tener repercusión, ¿cuándo? En el futuro. Y está diciendo cualquiera pues que me confiese. Y cuando habla aquí de confesar está hablando de pacto. Y hace 8 días estamos oficiando una boda. Y algo que me permitía aprender el Señor es en Efesios capítulo 5. Allí dice que Pablo usa al matrimonio, al hombre, al esposo y a la esposa como ejemplo para que podamos entender la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Y algo que me permitía ver es, lo primero que dice el apóstol Pablo es, dice, las esposas deben respetar a sus esposos, como la iglesia ama y respeta a Cristo. Y entonces esto me llevaba a pensar, cuando usted ora, habla con Dios, usted cómo llega a decirle, pero Jesús, usted siempre es lo mismo, usted nunca cambia. Lo mira otra vez. Así le habla al Señor.
No, miren, yo sé que el Señor es bueno, que el Señor es amor, que el Señor es poderoso. Y aunque me ama, yo llego delante de Él con respeto, con admiración, con deseo. Pero le hablo a Él como. Sí, es decir que para que un hogar funcione, la esposa debe hablarle a su esposo como la iglesia le habla a Cristo. Con respeto, con amor. Pero también le dice a los esposos, y ese capítulo habla más hacia el esposo, y le dice que el esposo debe amar a la esposa. ¿Como él quiere? Como Cristo amó a la iglesia. Ah, no, es que es fácil. Ah, no, yo amo a mi esposa como yo quiero. Ahí el apóstol Pablo está diciendo, no, usted quiere de verdad amar a su esposa, tiene que amarla como Cristo la amó. Tiene que entregarse y cuidarla, protegerla, levantarla, sustentarla, como Cristo se entregó a sí mismo y sustentó a su iglesia. Y aquí cuando habla cualquiera pues que me confiese, y cuando habla de confesar está hablando de pacto, y lo que es el matrimonio no es un contrato. El mundo le va a decir, no, el matrimonio es un contrato. Y ahora hay divorcios express, es decir, que usted se casa, se divorcia y ya inmediatamente firma, ya quedó soltero. Y se puede volver a casar. No, la Biblia habla de un contrato. Cuando le preguntaron a Jesús de un pacto, le dijeron, esa no fue la idea. Le preguntaron, Jesús, ¿un hombre se puede divorciar de su mujer por cualquier cosa? Y él le dijo, no, desde el principio no fue así. Sino cuando hay separación es porque hay dureza en el corazón de los hombres. El principio de Dios, el propósito de Dios es que la pareja permanezca unida, pero en paz, en armonía, que tomen ejemplo de Jesús y de su iglesia, de esa relación. Y cuando están allí en el matrimonio, públicamente están confesando que esa mujer vestida de blanco y ese hombre que está a su lado, se miran a los ojos. Es que ese momento es bien bonito. Se miran a los ojos y comienzan a darse los votos. Lo que se están comprometiendo y están diciendo, yo prometo serte fiel. Yo prometo cuidarte. Yo prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad. Estar contigo en la riqueza y en la pobreza. Prometo estar contigo y cuidarte. Y algunos novios dicen, yo prometo, y dan otras palabras, y estar contigo y mirarte a los ojos y amarte como el primer día y acompañarte hasta que estemos llenos de arrugas y viejitos. Yo prometo sostener tu mano. Están haciendo un compromiso delante de muchos testigos de que esa mujer es solamente para ese hombre y que ese hombre es solamente para esa mujer, que aunque hayan más hombres y otras mujeres, no van a cambiar ese compromiso. Eso lo están diciendo públicamente. Y aquí cuando Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y algo que personalmente yo anhelo es el día cuando Él regrese. Cuando Él regrese y diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, venga. Que un día el Señor con sus labios diga, venga. Mande a los ángeles y diga, venga, tráigamelo. Y en sus labios pronuncie mi nombre, pronuncie su nombre. Y diga, venga, venga al reino. Que digan, ustedes han recibido la bendición del Padre, por eso entren. Apocalipsis 3:20, ese versículo me llama mucho la atención. Porque no está dirigido ese mensaje a personas que no conocen de Dios, sino a una iglesia. Una iglesia que tiene la palabra, tenía pastores, tenía hombres y mujeres que servían. ¿Y qué dice ahí? Que el Señor está a la puerta. ¿Dónde estaba Jesús en la iglesia? Afuera. Le habían cerrado la puerta y Él estaba golpeando porque quiere entrar. Y Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y es lo mismo que está diciendo aquí Jesús, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Es que ¿cómo sabemos si estoy llamado no por el Señor? Porque para mí no es una carga congregarme. Pero si yo comienzo a sentir carga
y orar, leer la palabra, congregarme, diezmar, ofrendar, saludar al hermano, cantar, compartir, si eso para mí es una carga, pues no estoy disfrutando de la relación con el Señor. Porque el que es llamado el Evangelio no es una opción. El Evangelio no es una opción, ya lo vimos. ¿Qué dijeron los apóstoles? Es necesario que anunciemos el Evangelio. Que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Temerle a Dios no es porque Dios nos va a hacer daño, no. Temerle a Dios es mirarlo como la novia mira a su esposo, a su novio, con esa expectativa, con ese amor, con ese deseo, con ese respeto. Y se pone a sus pies para servirle. Así eso es temerle a Dios, no porque Dios me va a castigar, no. Es porque yo quiero conservar esa relación con mi Señor y quiero darle lo mejor a Él. Esa es la iglesia. Eso es lo que el Señor dice. Si usted me confiesa, es que confesar es mostrar lo que hay en mi interior, mi esencia, lo que yo soy. Y usted no tiene muchas veces que decir con sus labios, porque el mayor porcentaje de cuando una persona está presente, el mayor porcentaje de lo que comunica no es con sus palabras, es con lo que es con sus acciones, es con lo que muestra. Eso es lo que más está comunicando de quién es una persona. Entonces, aquí está diciendo el Señor Jesús: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. En los momentos difíciles, en los momentos duros de la vida, es cuando se manifiesta lo que hay en el corazón. Y podemos ver cómo en medio de la pandemia, Dios mostró lo que había en el corazón de cada uno de nosotros. Como personas que estaban siguiendo a Jesús por un interés diferente a Él, lo abandonaron. Porque el Evangelio no es una opción. El Evangelio es la verdad, y si usted deja la verdad, pues va a vivir en la mentira. Si usted abandona la palabra del Señor, se va a quedar con las palabras de este mundo, que no lo van a llevar a ningún lado, porque son soplo, son aire, pero las palabras de Jesús son espíritu y producen vida. Usted y yo no le servimos al Señor. El año pasado, yo publiqué un escrito que escribió otro hombre. Y en ese escrito decía: yo no alcancé a despedirme de mis amigos y bueno, les digo a todos que me voy para Canadá. Y yo lo publiqué. Y entonces llamaron y me dijeron: ay, de verdad, yo pensé que usted estaba en Canadá, yo pensé que usted se había ido. Yo les dije: no. El Señor me llamó a servirle y aquí me llamó a servirle. Y eso no lo voy a cambiar. Porque esa es mi vida, el Señor es mi vida. Pero si a usted le sale una oferta mejor, ¿cambiaría? ¿Dejaría el Evangelio? Algo que tenían los discípulos, ¿saben qué era? Ellos, los fariseos, tenían algo que era muy bueno: el día del Señor. Ellos tenían un celo por el día del Señor, por el día de reposo, y se la pasaban pendientes de que cada persona no violara ese día, no lo cogiera como su día. Pero tristemente hoy se ha perdido eso. No tenemos el celo por el día del Señor, sino que el domingo es el día 2 horas para Dios y 22 para mí, para hacer lo que yo quiero. Y si me piden un poquito más, pues hay problemas. De verdad estoy dándole al Señor, debemos recuperar el día del Señor. Hoy nos congregamos públicamente, estamos diciéndole: Señor, aquí estamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú vas con nosotros como poderoso gigante. Tú vas con nosotros como poderoso Señor. A veces nos preocupamos más por el cuerpo, pero Jesús dijo: no teman al que puede matar el cuerpo, teman al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Usted se ha preocupado por su alma. Hoy es día para preocuparnos por el alma. Hoy es día para que dejemos de temer. Hoy es día para que el temor se vaya de nuestras vidas. Que hoy usted vea que es poderoso, gigante el que va con usted y que Él nos ha dado su palabra para estar seguros y confiados. En Mateo capítulo 25 el Señor les dirá a los ángeles: traigan a los que son míos, a los que me pertenecen.
El Señor confesará delante del Padre quiénes son. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Dios ya sabe lo que va a suceder. Así que no temamos. Él va a estar ahí presente. Muy bien, les invito a que oremos en esta mañana. Y luego le voy a pedir a la alabanza para que cantemos Ahora hay una esperanza. ¿Saben que ahí tenemos noticias que son alarmantes? La economía no está bien. Cada día los alimentos más caros y más escasos. Hay amenazas de enfermedades, de guerras. Hay amenazas. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Van a prohibir hablar directa. Estamos viendo directamente en contra del pecado. Estamos viendo cómo nuestros hijos, nuestras familias están cambiándoles la palabra de Dios por el pensamiento del mundo. Y ante esta situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a temer? Y la canción que estaban cantando hace un momento, que estábamos cantando, Ahora hay esperanza. Ahora hay un futuro. Usted y yo no dependemos de lo que diga el hombre. ¿Se acuerdan lo que el sacerdote, lo que Dios dijo a través del sacerdote y del jefe del ejército? No teman. No vean la multitud. No vean sus caballos, no vean sus carros, no vean. Vean al Señor que es más fuerte. Él los libró de Egipto. Miren, usted y yo acabamos de pasar casi 2 años de pandemia. Y usted está aquí. ¿Quién lo sostuvo durante ese tiempo? ¿Quién extendió su mano para proteger su casa y su hogar y su vida? ¿Quién? ¿Será que Él va a fallar ahora? ¿Será que ese que lo libró de las garras de Satanás? ¿Será que el que lo libró del poder del enemigo que lo gobernaba? ¿Será que el que le dio la libertad y le dio la paz cuando usted no la encontraba, cuando andaba angustiado y desesperado? ¿Será que hoy lo va a abandonar cuando tiene que enfrentar un nuevo tiempo? ¿O usted, ya que está bien, lo va a dejar a Él? Como iglesia, debemos vivir para el Señor. Padre, en esta mañana, Señor Jesús, estamos delante de ti. Y hoy tu palabra, tú hablaste, Señor, en esta porción le dijiste a aquellos que has llamado, no teman. Y hoy, Señor, la palabra iglesia significa los que son llamados fuera. Vengan afuera, fuera del mundo, fuera de las tinieblas, fuera del gobierno de Satanás. Vengan. ¿A quién? A ti, Señor. Y nos has dicho, no teman al hombre, porque el hombre solamente tiene poder de acabar con la carne, pero no más. Pero a veces nos angustiamos cuando escuchamos noticias, cuando escuchamos, Señor, que viene hambre, que viene, Señor, que no vamos a tener dinero, que cuando vemos hacia el futuro y no sabemos qué vamos a hacer, nos angustiamos y nos olvidamos, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor y nuestra vida te pertenece, que tú cuidas a los pajaritos, Señor, y que ninguno de ellos cae a tierra sin que tú te des cuenta. A ti no se te escapa nada, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso que nos libera, que nos da la paz, que nos mostraste un amor tan grande y tan misericordioso. Un Dios todopoderoso que nos sacó del lodo de la desesperación, que en el momento de angustia y de tribulación clamamos a ti y tú nos respondiste. Pero viene una nueva situación, Señor. Viene un nuevo problema, una nueva dificultad y tememos. Se nos olvida quién está con nosotros. Padre, y ante lo que el mundo está diciendo, ante lo que este sistema está declarando que va a ser, nosotros como tu iglesia doblamos nuestra rodilla y decimos: el día que temo, yo en ti confío, Señor. Padre, porque es tu palabra que nos perfecciona y nos hace estar firmes en el amado. Es tu palabra que nos lleva a servirte. Ayúdanos, Señor, que se vaya todo temor, toda angustia, toda preocupación, porque con nosotros está el poderoso gigante. Con nosotros está el Dios eterno, el Dios poderoso, y debemos prepararnos para lo que viene. Eso no se te ha escapado de la mano. Tú no vas a abandonar a tus hijos ni los vas a dejar a la deriva, sino que tú los traerás hacia ti. Padre, como tu iglesia, danos la fuerza para no cambiar el mensaje del evangelio,
que es poder para salvar a todo aquel que cree, que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú viniste, Señor, a transformar la mente y la vida de cada uno que se acerca a ti, que tomaste estas vasijas de barro para anunciar ese evangelio poderoso. Padre, en esta mañana clamamos a ti, oh Dios. Padre, que no temamos al hombre de anunciar, no temamos a nosotros mismos para anunciar el evangelio, Señor. No podemos decir que te amamos y dejar que nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro compañero de colegio, de universidad, de trabajo, se muera perdido. No podemos decir que amamos a quien no vemos y no vamos por aquel a quien nuestros ojos están viendo todos los días y le anunciamos el poder de Dios y el evangelio, Señor. Padre, que el hombre no cierre nuestras bocas, que no temamos, que seamos una iglesia viva, una iglesia sin temor al hombre, una iglesia que no le tema, Señor, que nada en este mundo nos ate, sino que caminemos con la firmeza y seguridad que tú nos das. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.